Y saltamos a otro de los órganos y vamos a también a contarles la historia de la más frecuente de las malformaciones y la menos frecuentemente diagnosticada. Es tan frecuente como 8 a 15 de cada 1000, dan cuenta del 20% de las muertes neonatales y cerca del 40% de las muertes infantiles en los últimos 50 años. Si bien todos conocen translucencia nucal, se han hecho cursos, certificaciones, etc., las cardiopatías congénitas son al menos 6 veces más frecuentes que las aneuploidías. Y les advierto que son tratables y los niños quedan sanos, a diferencia de lo que ocurre con las aneuploidías. Y son también más frecuentes que las malformaciones del sistema nervioso central, parte de la data que muestra un poco esto. ¿A quién debemos hacer el examen? Y todos tienen súper claro que hay indicaciones para ecocardio, tanto materna como fetal, ¿cierto? Como ese paciente que tiene una atresia duodenal y el otro que tiene un hidrotórax, son indicaciones de ecocardio. Sin embargo, las indicaciones tanto maternas como fetales no acumulan más allá del 5 al 20, probablemente el 10% de los recién nacidos cardiópatas. ¿De dónde vienen o dónde están el otro 90% de los niños cardiópatas? En la población general. Por eso el mensaje 1 es: no hay que hacer ecocardio, sino lo que hay que hacer es tamizaje de cardiopatías congénitas a toda la población. La obligación de ustedes no es saber si hay una agenesia o no de velos pulmonares. El deber de ustedes es decir: no está normal. Y algunos de ustedes, por supuesto, podrán especializarse en esto. ¿Quién debe hacer el examen? Dos aspectos importantes. En esta hay certificación y ustedes deben estar entrenados para esto, para hacerlo adecuadamente. Hay nuevas guías del ISO para esto y recuerden que las guías son el estándar mínimo necesario y eso cambia un poco el escenario y que se lo voy a contar en un minuto. Desde el punto de vista de las ventajas para el paciente, lo que más interesa aquí es tamizaje a la población general y luego para diagnóstico lo que hay que hacer es tener especialistas, que pueden ser cardiólogos infantiles o gente de imágenes o materno-fetal. Pero desde el punto de vista de mejores, de optimizar los resultados, hay que trabajar en forma interdisciplinaria. Todos juntos frente a la paciente y no en el pimponeo de saltar con la paciente: mire, vaya y pregúntele eso al cardiólogo, después venga conmigo y después vaya y pregúntele al cardiocirujano, etc., porque la paciente no entiende nada al final. Y que en cambio cuando todos juntos analizamos a las pacientes, los cardiólogos aprenden, nosotros aprendemos y el beneficio mayor es para todo el equipo de cardiología perinatal, el mayor beneficio es para la paciente. ¿Cuándo hacer el examen? 11-14 semanas, 18-24, y cada vez que examinen un bebé tienen que mirar el corazón. Uno, porque nadie es infalible. Ustedes mismos pueden haber examinado a las 20-24 y dicen está todo bien, y no, se les pasó una hipoplasia ventricular o una hernia o una enfermática o lo que ustedes quieran. Deben examinarlo y además hay patologías que son evolutivas y por lo tanto tienen que ver qué es lo que está ocurriendo. Desde esa perspectiva, entonces, lo que se deben hacer es esto: planos transversos ascendentes sucesivos que comienzan en el abdomen, donde van a identificar el estómago izquierda, la cava y también la aorta. Luego ascienden en el plano, van a tener las 4 cámaras, posteriormente la aorta, luego la pulmonar y finalmente en el mediastino superior 3 vasos y tráquea. Lo que se trata entonces de este órgano, que es muy complejo y que se mueve tantas veces por minuto, de estandarizar los planos de sección. Y recuerden que al visualizar ustedes las 4 cámaras, lo que deben observar en las antiguas guías de examen básico extendido es la visualización de los ventrículos, primero del tamaño, no debe ser más de un 50%, en general un tercio, 4 cámaras que son bastante similares, 2 ventrículos, 2 aurículas, 2 válvulas auriculoventriculares, un foramen ovale, preocuparse de la indemnidad del septum interventricular, del septum interauricular y de la zona de la cruz del corazón. La aorta debe estar y haber solo un vaso atrás del corazón y deben visualizar también la llegada de las venas pulmonares. Este examen se debe hacer absolutamente a toda la población y se ha reemplazado el examen básico y básico extendido a esto, que son las guías que son más nuevas, como les dije hace un minuto, y que lo que hacen
deben ser aplicadas a toda la población como examen de rutina entre las 18 y las 22 semanas. Deben, además de ustedes visualizar las 4 cámaras, deben visualizar los tractos de salida. Y esto es especialmente importante porque en la visualización de los tractos de salida se van a encontrar la mayoría de las anormalidades sugerentes de las patologías ductus dependientes. Esto es el movimiento que ustedes tienen que hacer. Créanme que está maximizado en ese video. Es un movimiento de algunos pequeños grados, o que puede ser angulado o desplazado, y que permite visualizar desde las 4 cámaras el tracto de salida de la aorta, donde van a ver la válvula aórtica continuándose una de las paredes con el septum interventricular y la otra pared con uno de los velos de la mitral, y un par de milímetros más arriba van a ver el ventrículo derecho, la válvula pulmonar, la arteria pulmonar, algunas veces separándose, y 1 milímetro más arriba van a visualizar el plano de los 3 vasos tráquea. Esto es lo que ustedes deben hacer, y si tienen Doppler color, hoy día prácticamente todas las máquinas tienen Doppler color, deben utilizarlo, y lo que van a visualizar entonces es el estómago, la aorta, la cava, 4 cámaras, van a ver el ventrículo izquierdo, generalmente saliendo un vaso que hace un arco, y de este arco salen vasos, y luego pulmonar, que se divide en 2, pulmonar aórtica y cava superior. Este examen, que no debe durar más de 5 segundos, si ustedes están entrenados, camino al entrenamiento se van a demorar más, pero luego que estén entrenados se van a demorar muy poco. Deben hacerlo en todas las pacientes en el examen de 20 a 24 semanas o en cualquier minuto que lo examinen. ¿Qué cosas diagnosticamos? Nuevamente, solamente mostrarles algunas imágenes. Alteraciones del ritmo. Son frecuentes, son fácilmente diagnosticables, las más frecuentes son las extrasístoles. Sin embargo, lo que puede matar a un paciente es una taquiarritmia sobre 240 latidos por minuto o una bradiarritmia bajo 55 latidos por minuto. Alteraciones estructurales, cosas que les pueden llamar la atención en 4 cámaras. Recuerden que el corazón debe estar a izquierda, situs inverso en todo a la derecha, o desplazado en un caso de una dextroposición. Fácil, ¿verdad? Corazón desplazado hacia la derecha por una hernia diafragmática, ¿verdad? Y aquí, desplazado por una MAC 1, ¿cierto? Y si tiene vaso, se trata de un secuestro. El corazón puede estar grande también, generalmente porque tiene mucha sangre o porque está dilatado por alguna miocardiopatía. Este es un paciente con anemia, este es un paciente con una rara alteración que se llama falta de compactación del miocardio, y este otro paciente tiene una miocardiopatía dilatada. Esto es una reconstitución 3D de un paciente que tiene una agenesia de los velos de la válvula pulmonar, pero con una CID. Y generalmente eso es una enfermedad que dilata solamente un ventrículo, pero la CID hizo que se dilatara la totalidad de ambos ventrículos, la totalidad del corazón. Nuevamente, rhabdomiomas, ¿cierto? Que uno los puede ver muy bien, en reconstituciones 3D también, y uno debe preocuparse, como les dije, si obstruyen la entrada, obstruyen la salida, prácticamente nunca ocurre, si hay arritmias asociadas, y obviamente lo de la esclerosis tuberosa. El eje cardíaco, en este paciente, se fijan que el corazón está recostado, ya no es 45 grados. Cada vez que el corazón está recostado, piensen en una alteración de los tractos de salida. Además, tiene una hipertrofia del ventrículo derecho, y la hipertrofia es solamente una miocardiopatía hipertrófica, o esto, que es una agenesia de los velos pulmonares. Este es el ventrículo derecho, esta es la pulmonar, y la sangre entra y sale de la pulmonar. Por lo tanto, cada vez el ventrículo derecho va rellenándose más, eyecta más, se devuelve más, eyecta más en el ciclo siguiente y se vuelve a devolver más, etc. Y termina uno con la hipertrofia del ventrículo derecho o muerto, y con las venas pulmonares muy dilatadas, la principal y las ramas, que terminan ocluyendo los bronquios y dan cuenta de la vida de todo bebé. En las cavidades se pueden encontrar con cavidades pequeñitas, ¿cierto? Aquí hay un ventrículo izquierdo pequeño, que cuando vemos los tractos de salida hay una pulmonar grande y con flujo anterógrado, y una aorta pequeñita con flujo reverso, porque no está saliendo nada por la aorta, entonces la sangre regresa vía ductus arterioso, y pone el sello diagnóstico un síndrome de hipoplasia ventricular izquierda. También podemos tener pequeño el ventrículo derecho, también ductus dependiente, o tener ventrículos únicos, donde lo que interesa es si sale un vaso o salen 2 vasos. Vean ustedes la válvula auriculoventricular en este ventrículo único, se ve bastante normal, que nos permite diferenciarlo también de un canal AB amplio.
Otra de las cosas que podemos observar es aurícula derecha grande, y este paciente que tiene una aurícula derecha grande, lo que observamos es que las venas pulmonares llevan la sangre no a la aurícula izquierda, sino a la aurícula derecha, y es la causa de su aurícula derecha de gran tamaño. Este otro paciente tiene también la aurícula derecha grande, ¿se fijan? Pero las venas pulmonares estaban normales, y la sangre viene desde esta insuficiencia tricuspidia, que parte casi desde la punta del corazón, porque este velo, que es el septal de la tricuspide, está inserto más apical. Es lo mismo, pero en una reconstitución 3D. Vean ustedes que la insuficiencia parte casi de la punta del ventrículo, porque ahí está inserto el velo septal. Esto tiene algunas consecuencias, además de dilatar la aurícula derecha, como ven ustedes ahí, sino que además provoca una atrialización del septum. Si ustedes se fijan ahí, lo que ocurre es que el septum está de un color y de otro, porque está atrializado hacia arriba, se mueve en otra dirección e impide ver ustedes la mitad de un color y la otra mitad del otro, porque está atrializado. Nuevamente, aurícula derecha grande, porque tiene insuficiencia tricuspidia, pero la insuficiencia parte en la válvula. Esto es característico de una dilatación del anillo, y cuando hay dilatación del anillo uno debe ir a mirar la pulmonar, y lo que tiene este paciente es una estenosis pulmonar con septum intacto. Si este paciente no se diagnostica, se puede ir a la casa en las primeras 48 horas y llega muerto cuando se cierra el ductus. Este paciente también tiene dilatada la aurícula derecha, se fijan, tenía insuficiencia tricuspidia, pero la pulmonar estaba normal, pero llevaba 10 días tomando antiinflamatorios no esteroideos por un Tietze. El diagnóstico es una constricción del ductus arterioso por la ingesta de los antiinflamatorios no esteroideos. Este otro paciente también tiene cavidades muy dilatadas del ventrículo izquierdo, pero además hipokinéticas, sumados a esta endocardio brillante que tienen, que corresponde a fibrolastosis subendocárdica, en un caso de una estenosis aórtica crítica. Ahí está estenosada la aorta. Lo que hicimos con este paciente es entrar al ventrículo izquierdo, pasar un balón, inflarlo, pero el bebé falleció de todas maneras. Lo vimos en conjunto con Waldo y con el equipo de cardio. Las imágenes de TUI que nos pueden dar muy bonitos exámenes o las reconstituciones 3D. La CIB es lo que van a encontrar más frecuentemente, y algunos tips solamente para que recuerden esta, que es una CIB bastante grande aparentemente. Cuando la vemos en la reconstitución, aquí estamos mirando de frente al septum, y lo que observamos es que esa es la CIB. Vemos ahí la sangre pasando por la CIB, y lo que ocurre en estos casos es que si ustedes pasan el plano de sección por acá o por acá, no van a ver la CIB. Por lo tanto, el mensaje a casa es: sitúe el septum interventricular paralelo al transductor o perpendicular a las de ultrasonido, active Doppler color y recorra el septum interventricular de modo de poder visualizarlo. Aquí está una reconstitución de una CIB también. Otros defectos, también atrioventriculares, corresponde al canal, defecto de los cojinetes, válvula auriculoventricular única, CIB y una CIA septum primum con una válvula fusionada con varios velos. Puede ser también un canal AB incompleto, donde hay una CIA septum primum, válvulas alineadas. Recuerden que 2/3 de estos casos van a ser bebés síndrome de Down. Alteraciones de los tractos de salida. Podemos encontrarnos con los dos vasos en paralelo saliendo del mismo lado en una doble tracto de salida de ventrículo derecho, o lo que es, comillas, bastante frecuente dentro de lo infrecuente que es esto, un vaso, una CIB y el vaso que cabalga sobre el septum interventricular. Uno tiene que ir a mirar hacia atrás si está la pulmonar, y lo que podemos encontrar es que la pulmonar no está, y lo que observamos es un tronco, un solo vaso, del cual sale la pulmonar hacia un lado y sale la aorta hacia el otro, y corresponde por lo tanto a un tronco arterioso. O nos podemos encontrar con que la pulmonar está pequeña y es un faló, o la pulmonar está ausente y se trata de un faló con atresia. ¿Qué les llama la atención de estas 4 cámaras y de este tracto de salida, de estos 3 vasos? Este paciente tiene el septum un poco engrosado, porque era una diabetes tipo MODY, que tenía una hemoglobina glicosilada, no sé si 10, 11 o 12 en el primer trimestre.
Y cuando vemos los 3 vasos aparece esta imagen. ¿Está normal o anormal esos 3 vasos? ¿Qué les parece? Falta un vaso, ¿ya? Está esta que es la aorta, esta que es la tráquea y esta que es la cava superior. No se ve la pulmonar. Y no se ve la pulmonar no porque no esté, sino porque está traspuesto. Los vasos salen en paralelo, hay una C y B. El vaso que sale del ventrículo derecho es la aorta, que es el que vemos aquí en el plano de los 3 vasos, y la pulmonar sale del ventrículo izquierdo, queda por abajo del plano de los 3 vasos y se divide, lo reconocemos porque se divide en 3 vasos. Finalmente, alteraciones mínimas, que no por ser mínimas son menos importantes. Esta es una agenesia de cava inferior con retorno biásicos secundario a un isomerismo izquierdo. ¿Dónde está la normalidad acá? En estas 4 cámaras hay un solo vaso atrás, la vena pulmonar, el septo. La normalidad es esa. ¿Qué es el globito? El seno coronario. Si el seno coronario está presente en 3 vasos, lo que van a encontrar siempre es esto, un cuarto vaso. Vena cava superior izquierda persistente. Cuando eso existe, usted debe plantearse que puede ser una coartación de la aorta asociada, un isomerismo o nada. Esto es muy raro, se lo voy a decir nomás aquí. ¿Ven esa cosa que flota en la aurícula derecha? ¿Ya? Es un remanente de la red de Purkinje. Lo importante era ver que no fuera un rhabdomioma, pero es muy, muy infrecuente. Y aquí tenemos primer trimestre, doctora. Arriba está la columna y están coloreados los vasos. ¿Se fijan? ¿Dónde está el defecto? Desde la vena umbilical, ¿por dónde va la sangre hacia el corazón? Por él, ¿cierto? ¿Y dónde está el ducto ahí? No está. En la sangre está llegando a vía umbilical a la cava inferior y hay una agenesia de ductus venoso. Esto, que comillas es infrecuente, ahí está solo con color. 1/3 de los casos tienen aneuploidía, 1/3 de los casos mueren y 1/3 de los casos no pasa nada. De lo infrecuente que es esto, en este año hemos visto 5 casos. ¿Y esta paciente, qué les parece la carita? La nariz característica, ¿no? Pero no es cara esto, ¿cierto? Estamos viendo malformaciones del corazón y lo que vemos es que el corazón está ahí afuera, en una patología de Cantrell. ¿Y qué malformación hay acá? ¿Qué malformación hay ahí? 2 6B. 1, 2, ahí hay una tercera. Mira, y aquí hay otra 6B. Porque aquí hay un bebé y aquí hay otro bebé. Es un corazón fusionado en bebés pagos. ¿Okay? ¿Cuál es la sensibilidad del método? La sensibilidad del método es la siguiente. Si ustedes hacen solo 4 cámaras, la sensibilidad va a ser 15 a 25%. Por eso es que hay que hacer 4 cámaras más tractos de salida y 3 vasos, y ahí la sensibilidad va a subir generalmente a ser cifras cercanas al 50%. Si ustedes trabajan con cardiólogos o un centro de derivación, probablemente suba la cifra cercana al 80%. Primer trimestre, 20, 50, y si hacen ecocardio directa, probablemente cifras cercanas al 80%. ¿Sirve para algo o no sirve para nada hacer diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas? ¿Tiene sentido aprender curva de prepotencial, recordar los canales de calcio que depolarizan, la repolarización que depende de los canales de potasio, la ley de Stalin, etcétera, etcétera? ¿Tiene alguna utilidad? Bueno, la evidencia muestra que transposición de grandes vasos, coartación de la aorta con diagnóstico prenatal en países desarrollados mejora significativamente la mortalidad y la morbilidad. Pero en Latinoamérica el escenario es diferente. Los gringos tienen muchos centros, muchos medios y gran cantidad de cardiocirujanos. ¿Cuántos centros cardioquirúrgicos capaces de hacer operación de Norwood hay en Argentina, Lucas? ¿O de alta complejidad en cardio? Debe haber 6 o 7. ¿Y están todos en Buenos Aires o están ahí? Ustedes son de los aventajados junto con Brasil, que tiene 2 o 3 partes, y está en México. En Chile tenemos 5 centros, pero los 5 están en Santiago. Pero nuestros vecinos de arriba, en Perú no hay centros de alta complejidad, en Bolivia no hay.
En Paraguay no hay, en Uruguay están iniciando, en Dominicana no hay, etcétera. La mayoría de los países no tienen centros de cardiocirugía. Y por lo tanto, en esos países, el diagnóstico de cardiopatías congénitas significa vida o muerte. Pero en nuestros países, donde los centros están en 2 o 3 ciudades, o en mi caso, en una ciudad, el no diagnóstico de cardiopatías congénitas significa la diferencia entre niños vivos, sanos, o niños muertos, o severamente dañados. Por eso es que en Chile hicimos esto, que es se llama GES, que es Garantía de Acceso Único de pacientes con cardiopatías congénitas, también para parto prematuro, para espina bífida y para labio leporino, en nuestra área de obstetricia. Hay otros que son ginecología, donde el Estado cubre la oportunidad del acceso y los costos asociados a la cirugía cardíaca. Lo que tiene cosas buenas, pero tiene también cosas buenas y no buenas, como es los aspectos legales. Los aspectos legales, uno de las guías, que son el estándar mínimo hoy día, si usted no cumple el estándar mínimo y se le pasó un diagnóstico, a lo mejor no pasa nada, pero la paciente te puede decir, ¿sabes? Mi hijo estaría vivo y estaría sano porque usted examinó a mi bebé en la práctica privada 10 veces y no fue capaz de ver que tenía una transposición de grandes vasos. Nació y solamente cuando el bebé se puso azul se dieron cuenta que había un problema, pero estábamos a 300 kilómetros de un centro cardioquirúrgico y el bebé falleció, o lo que a veces es peor, no falleció y está seriamente dañado. Por lo tanto, el diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas es probablemente la intervención costo efectiva de mayor impacto que vamos a tener en los próximos años para la mejoría de la sobrevida de nuestros niños en Latinoamérica. Esta es mi última presentación. Agradecer nuevamente la invitación, agradecer a ustedes la presencia y la paciencia, agradecer una vez más a los amigos, pero también estamos increíblemente cerca. Ayer me demoré, no sé, 1 hora, y la posibilidad de hacer trabajos colaborativos, de colaborar en diagnóstico, de formar una red, la verdad que sí es posible. Muchas gracias por la calidez y muchas gracias por la invitación. Gracias.